¿Me comenta cómo van con la copia, jóvenes? Por mi parte ya está, licenciado. Muy amable, gracias. Gracias, Edwin. ¿Alguien más? ¿Cómo Ya, van los Alex. demás? ¿Ya? Muy bien. Ya, licenciado. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ¿no hay dudas con relación al cuadrito? Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar a la evaluación económica. La evaluación económica y la evaluación financiera, pues las dos nos van a servir. La única diferencia es que la evaluación económica no se toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Mientras que en la evaluación financiera vamos a tener que aplicar una tasa de descuento, o sea, lo que conocemos como el valor actual neto. Entonces, los flujos de efectivo que teníamos anteriormente los vamos a tener descontados. Pero eso se lo voy a explicar ya cuando estemos en esta parte, ¿de acuerdo? Voy a pasar a la evaluación económica. Estos datos, el total de los flujos de efectivo nos va a servir mucho ahorita, junto con el valor de la inversión neta, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar también con los flujos de efectivo en la evaluación económica. Entonces, el primer punto que vamos a utilizar es buscar la tasa de rentabilidad en evaluación económica. Nuevamente les pido favor que me pongan atención y que yo al ratito les doy un momento ahí para que ustedes puedan copiar la información, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en esta evaluación económica vamos a tener el total de flujos de efectivo, el 1.237.000, es lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? Si quieren, vamos a revisar la fórmula. Ahí también. Es la sumatoria de todos los flujos durante los 5 años. Muy bien. Este total de flujos de efectivo, vamos a sacar el promedio. Y el promedio lo vamos a sacar de acuerdo a los años que dura el proyecto. Entonces, 1.237.500 dividido dentro de los 5 años que dura el proyecto. Y esto nos da un valor de 247.500. Aquí está el promedio anual de efectivo. Muy bien. Para obtener la tasa de rentabilidad, entonces aquí está la fórmula. Dice el promedio anual de efectivo, o sea, estos 247.000, dividido el total de la inversión. Ojo con esto. ¿Cuál es el total de la inversión? ¿Cuál es el total de la inversión, jóvenes? 600,000. 600,000, me acordé. Muy bien. Verifiquémoslo. Examinen. Total de la inversión, 600.000 quetzales. Mucho cuidado, fíjense bien la información. Y noten también que aquí en amarillo les puse yo la fórmula. Entonces, los 247.000 dividido los 600.000. Y eso me da un valor de 0.4125. 0.4125. Creo que lo voy a borrar. Muy bien. O sea, un 41% de tasa de rentabilidad. ¿Contra qué voy a comparar ese porcentaje, jóvenes? ¿Contra qué creen ustedes que lo voy a comparar? ¿Con lo que requiere la empresa, Alex? Muy bien. El retorno el retorno esperada mínima de la empresa, Alex. La tasa mínima, espera, ¿cuánto es esa tasa? 22%. El 22%, ¿verdad? Entonces, vamos a la hojita, aquí se ve. Por la empresa, el 22%.
¿verdad? Entonces, aquí tengo un 41 y me están pidiendo un 22%. Entonces vean este criterio de decisión. Noten, la inversión es viable porque la tasa de rentabilidad que se estima en la inversión del camión es mayor a la que exigen los accionistas de la empresa. O sea, sí es viable. Tenemos un 41 versus un 22%. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda en respecto a eso? Digamos, solo me quedó duda con, no sé si podría volver a explicar la tasa de rentabilidad del activo, por favor. Claro, con mucho gusto. La tasa de rentabilidad, aquí está la fórmula. Mire, Steven, dice promedio anual de efectivo dividido total de inversión. Entonces son los 247,000 dividido la inversión, que en este caso son 600,000. En el 0.4125. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, les doy chance para que empiecen a copiar. Copien tranquilos, no, estamos con tiempo. Me avisan cuando hayan terminado de copiar, jóvenes. Lick, perdone, ¿podría repetir de dónde salió el promedio anual de efectivo? Perdone. Ok. Tenemos el total de los flujos de efectivo neto, ¿verdad? Y tenemos los periodos que tenemos aquí en la tablita, ¿verdad? El proyecto va a ser por 5 años. Entonces, esta cantidad la dividimos dentro de 5 y nos da los 247,000. Es la misma cantidad. Ok, gracias, Lo Lick. dividimos en 5 y le da los 247.
Gracias, Lick. Bueno, muy bien, ya terminamos. ¿Terminaron, jóvenes? Ya, Lick, gracias. Ya. ¿Todavía falta alguien? Y disculpe, el 0.41, ¿cómo fue que lo obtuvo? No pude ver eso. Pues eso no lo dan en el ejercicio. Ok. Aquí está la fórmula, mire. Kevin. Promedio anual de efectivo dividido el total de inversión neta. Ujú. Prueba a sacarlo y si no me avisa. Yo con mucho gusto se lo explico nuevamente. ¿Sí logró, Kevin? No me queda. Es ¿No? el 1.230.000, el 247 dividido el 1.237.000, No, ¿no? no, 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 no. Mire, total inversión neta. El Inversión millón neta. dice total de flujos de efectivo neto. Esa cantidad está aquí, mire. Total de inversión neta, 600 Ah, mil. ya. Sí, disculpe. Ya. Ok. Jóvenes, no se pierdan mucho. Vean cómo se saca, toda la información está aquí. Aquí está, cuando están en amarillo están los datos, la información para que ustedes lo marquen ustedes en amarillo para saber cómo salió, ¿verdad? Lo único que no tenemos aquí es el cómo sacar el promedio, pero el promedio definitivamente vamos a poner aquí. Y ahí está. Tiene que ser durante dividido los años, vamos a poner aquí.
Muy bien, perdón. ¿Me comentan cuando ya estén listos, por favor? Ya, Lick. Muy bien. Si no tenemos más dudas, vamos a pasar al periodo de recuperación de la inversión. Nuevamente les pido toda su atención, ¿verdad? Y lo vamos a ir trabajando. Muy bien, tenemos los años, el año cero, la inversión. En el año cero tenemos la inversión de los 600,000 quetzales, o sea, cuando se compra el camión con todos los gastos. Esta FN es el flujo neto de efectivo, ¿verdad? Entonces tenemos los 600,000 quetzales. Aquí lo que nosotros vamos a ver es en cuánto tiempo se recupera el camión, pues la inversión del camión, que son unos 600,000 quetzales, de acuerdo a los flujos que estamos recibiendo cada año. Entonces, para el primer año tenemos la necesidad de el primer flujo, 240,078. 240,078.13. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso se lo restamos a los 600,000. Menos 240,078.13. Y nos va a dar un saldo de 359,921.87. Muy bien. Como esta cantidad es superior al siguiente flujo, entonces lo voy a restar. Entonces coloco aquí el segundo flujo y se lo resto a esta cantidad. Menos 238,359.38. Y nos va a dar un valor, o sea, un saldo de 121,562.50. Noten bien lo que les voy a explicar ahorita. Como este valor es inferior al tercer flujo de efectivo, que sería el tercer flujo, lo estoy sacando, bueno, los flujos realmente lo estoy sacando aquí, el primero, el segundo, el tercero, ¿sí? Como es inferior, entonces, esto es lo que voy a percibir en un año. Y esto es lo que me hace falta para llegar a los 600,000 quetzales. Si yo sumo estas dos cantidades más esto, tendría que dar los 600,000 quetzales. Porque hay una pequeña diferencia ahí de 1 centavo, pero no hay problema. Muy bien, entonces, este es mi valor que me tiene que quedar ahorita. Y yo tengo que saber cómo lo voy a manejar. Ahora bien, tenemos el flujo del primer año, el flujo del segundo, y por eso aquí aparece el dato de 2 años. ¿De acuerdo? 2 años. El primero, el segundo, 2 años. Ahora lo que me hace falta es saber cuánto es este flujo. Y para eso me voy a venir acá. Voy a tomar el flujo del tercer año y lo voy a dividir dentro de los 12 meses del año. Este 12 es 12 meses del año. ¿De acuerdo? Y eso me va a dar un valor de 19,755.87. Veamos. Este mismo lo estoy dividiendo dentro de 12. ¿Sí? No, perdón. Así no era esta que tenía que ver, perdón. Es 237,070.31 dividido 12. Ahí estamos. Entonces tenemos ahí este mismo dato, ¿verdad? Muy bien, ahora yo voy a dividir este valor de 121,000, que es lo que necesito averiguar, dentro de el flujo de cada mes. 121,562.50 dividido
dentro de 19.755.86. Y esto me da 6.15. 6.15, tal como está acá. El número entero son los meses, porque lo estoy dividiendo dentro de 12, ¿verdad? Entonces son 6 meses. Ahora yo quiero averiguar el punto 15. Entonces a esto le voy a restar el 6. Me va a quedar 0.15 aquí en la calculadora. Muy bien. Y este 0.15 lo voy a multiplicar por los 30 días del mes. Y eso me va a dar 4.597, o sea, que como no puedo fraccionar el día, entonces lo paso al inmediato superior, que sería 5. Entonces son 5 días. Entonces la respuesta aquí es 2 años por los 12 flujos que restamos aquí, primero y segundo año. Al dividir el flujo, sacar la información, nos dio que eran 6.15, al dividir el resto sobre el flujo mensual, nos dio 6.15, son 6 días, pero 6 meses, perdón, y el punto 15 corresponde a 5 días. Entonces la respuesta es 6 meses con 5 días. 2 años, 6 meses, en 5 días vamos a recuperar, de acuerdo a la información que tenemos acá, la inversión de los 600,000 quetzales. Entonces voy a hacer algo acá. Ahí está. Entonces la inversión nos va a quedar, el criterio de inversión dice la inversión en la compra del camión, es aquí, perdón. Sí es susceptible de recuperación, ya que la misma es posible recuperarla en 2 años, 6 meses con 5 días. Pongan atención a lo que les voy a explicar. Aquí el criterio es una decisión superficial porque realmente no hay un parámetro como para poder decirles, sí, necesitamos recuperarlo en tan tiempo, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, la recuperación, el periodo es de, por ejemplo, 5 años y lo vamos a recuperar en 3 años y medio, es muy poco, ¿verdad? Es muy, muy tardado para poderlo recuperar. Ahora bien, pongan atención. Recuérdense que los proyectos en los flujos de efectivo no siempre van a ser de mayor a menor. Si nosotros nos fijamos acá, van de mayor, van disminuyendo, disminuyendo. Claro, en el quinto va a ser superior, pero porque tiene estos 50,000 quetzales, ¿verdad? Pero los flujos van en una forma descendente. Si fuese inverso, lógicamente, pongan atención, el criterio de recuperación, o sea, el periodo de recuperación sería más largo, ¿verdad? Y en ese caso habría que analizar cuánto nos va a quedar porque probablemente no sé, probablemente, así es, si es de una forma ascendente los flujos de efectivo, definitivamente nos va a quedar a más largo tiempo la recuperación, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna duda? Licenciado, disculpe, al multiplicar 0.15 por 30 me da 4.5. ¿Esto siempre se va a aproximar o no? Sí, porque recuerde que lo que usted está calculando ahí son días. Son días. No le podría quedar 4.12 horas o una vez. Entonces usted lo pasa al inmediato superior. Ok, aunque quede como en 4.3, siempre se va a aproximar al mayor. No. Tiene que ser a partir del punto 5. Ok, gracias. Muy bien. Por favor, Sergio. Licenciado, solo no sé si escuché bien. Decía usted que si los flujos iban de forma ascendente, la recuperación iba a ser más tardada. No sé si es correcto. Sí, porque
Los primeros años va a tener muy poca recuperación, va a tener los flujos van a ser muy bajos, pero van a ir en forma ascendente, ¿verdad? Entonces la recuperación tendría que ser a más largo tiempo. Mientras que si la recuperación es, mientras que si los flujos, como en este caso, son en forma descendente, ¿verdad? Lo vimos ahí en el cuadro, o lo puede ver usted en su cuadro, entonces, la recuperación es más rápida, ¿verdad? Porque los flujos más altos van a estar en los primeros años. Ya, comprendo, Lick. Gracias. A ver, María José. Perdone, fíjese que al principio perdí un poquito la conexión, pero ¿por qué utilizo solo 3 años? ¿Por qué utilizo? ¿Por qué utilizo solo 2 años fijos y el tercero lo hace así? Ok. Lo desglosa un poquito más. Okay. Nosotros queremos recuperar 600,000 quetzales. Este es el primer año, vamos a recibir 240,000, ¿verdad? Lo restamos y nos da este valor. Luego ponga atención, en este caso, este valor es superior al flujo. Entonces, vengo yo y le resto el segundo año completo. Y entonces ya me da un valor de 121,000. Entonces aquí ya van 2 años, porque yo le estoy restando los 2 primeros flujos del año 1 y el año 2. El saldo que me está quedando es inferior al flujo del año número 3. Si, por ejemplo, aquí me hubiera quedado, vamos a ver... 240,000 quetzales. Si le hubiera restado siempre el año 3. Y a la diferencia, o sea, al saldo, yo le hubiera hecho el mismo proceso que hice con esto. Okay. O sea que en cuanto quedemos abajo del año que nos sigue, ahí terminamos y el año siguiente es que lo hacemos ya con meses y días. Exacto, ya se hace, ahí es un prorrateo del flujo de efectivo, ¿verdad? ¿Cómo lo va a recuperar usted durante el año? Gracias, entonces, por eso, ahí me había perdido un poquito. Yo tomo el valor del flujo, lo divido dentro de 12, me da el flujo mensual de ese año. Este es el tercer año. Entonces, lo divido entre 12, me da el flujo mensual, y ese flujo mensual lo voy a dividir sobre el saldo que tengo. Entonces, esto me dice que son 6 meses, punto 15. 6 meses, como estoy dividiendo 12, el número entero me divide, o sea, me indica que son 6 meses. Aquí me puedo dar 5.15, 4.20, no importa. El número entero va a ser los meses, y luego el punto 15 lo divido lo multiplico por 30 para obtener los días reales, ¿verdad? Gracias, Lick. Me había perdido un poquito al inicio, pero ya me quedó bien claro. Muchas gracias y disculpe. No, estamos ahí para servirles. Por favor, copien, jóvenes, si no hay ninguna otra duda. Sí, Jennifer Díaz. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. En el periodo de recuperación de inversión, ¿por qué utilizó solo 3 años o nos indica el problema? No. El problema no indica nada. Usted va recuperando de acuerdo a los flujos de efectivo. Si los flujos de efectivo son, usted lo que está haciendo ahí el cálculo es, bueno, el primer año voy a recibir 240, el segundo año 238 y así, hasta que usted logre integrar en cuánto tiempo va a recuperar los 600,000 dólares. Por eso le explicaba yo a Sergio, que si los flujos de efectivo eran inversos, o sea, aquí van de forma descendente, pero si van en forma ascendente, quiere decir que los primeros flujos de efectivo van a ser bajos, quiere decir que el periodo va a alargarse. O sea que eso es de acuerdo a los cálculos de los flujos de efectivo que usted le haya dado el proyecto. No sé si me... Gracias, licenciado. ¿Sí? Perdone, licenciado, ese 0.15, perdone, ese sí, no sé de dónde lo sacó, perdón. Ok.
Miren, pues, lo voy a volver a explicar para que no les quede dudas. Fíjense bien, pues. Yo lo que quiero saber es en cuánto tiempo voy a recuperar estos 600,000 quetzales, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Restando los flujos de efectivo. Entonces, el primer flujo de efectivo se lo resto a los 600,000 y me da 359,000 de saldo. Como esta cantidad es superior a esta, entonces resto automáticamente el flujo de efectivo del segundo año y me queda un saldo de 121,562.50. Muy bien, como esta cantidad, fíjense aquí, es inferior al flujo de efectivo del tercer año, entonces lo que tengo que hacer es un prorrateo para ver en cuánto tiempo, porque aquí tengo ya 2 años, en cuánto tiempo voy a recuperar en el flujo 3, en cuánto tiempo voy a recuperar estos 121,000. Entonces, por eso es que divido el flujo de 3 dentro de 12 meses para que me dé el flujo mensual y luego tomo el valor que necesito averiguar en cuánto tiempo. Primeramente lo divido entre el flujo mensual y eso me da 6.15. Aquí yo estoy dividiéndolo en 12 meses. Quiere decir que el resultado acá, el número entero es 6, me está indicando el número de meses. Para saber el número de días, entonces yo le resto el número entero, lo paso acá, 6 meses, y digo 0.15 y se lo multiplico por la siguiente medida, que en este caso sería de mes a días, ¿verdad? Entonces lo multiplico por 30 para obtener los 5 días. Ahí no les da exacto, sino que es un número aproximado, pero usted no puede dar información de un día y horas, ¿verdad? Tiene que ser un día completo. Sí, correcto, Lick. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Lick siempre se usará el 30. Sí, porque le va a dar, sí, porque lo que pasa es que en estos cálculos se usa año comercial, ¿verdad? Ok, gracias, Lick. Bueno, para ser más exactos, podría usar el del mes, ¿verdad? Aquí sería, vamos a ver, 6 meses, sería 31, que sería el del mes de julio. Aquí sería 2 años y 6 meses y 5 días de julio, ¿verdad? Pero recuérdese que el año fiscal no en todos los lugares es igual, ¿verdad? Si es de enero a diciembre, sí le saldría así, pero si es de junio a julio o de agosto a septiembre, es diferente, ¿verdad?
Muy bien. ¿Cómo vamos con la copia? Gracias ahí, Majo Díaz, por contestarle a Marta. Muy bien. ¿No quedó ninguna duda con respecto a esto, jóvenes? No, licenciado. Todo claro, Lick. Todo claro, Lick, por mi parte. Vamos a pasar a lo que es la evaluación financiera. Aquí tenemos que buscar el valor actual neto. Este se puede buscar a través de esta fórmula que ustedes tienen acá. 1 partido 1 más R elevado a la N. La N va a ser de acuerdo al número de años. Para el primer año elevado a la 1, para el segundo año elevado a la 2, a la 3, en el tercero, 4 y 5 sucesivamente. ¿De acuerdo? El 22, esto es la tasa mínima que esperan los accionistas pedir, ¿verdad? Entonces tenemos 1 dividido 1 más 0.22. En el primer caso sería elevado a la N, o sea, al número 1. ¿Qué significa el valor actual neto presente? Muy bien. Hoy, 12 de octubre, yo tengo 200, o sea, voy a recibir 240,000 quetzales y lo que quiero hacer es proyectar a una tasa de descuento 0.22, como está aquí, o 22%, cuánto va a valer ese dinero dentro de un año descontado, aplicándole el descuento de un 0.22, ¿verdad? Entonces, para eso, vamos a aplicar la fórmula, y la fórmula nos va a decir, este dinero hoy, aplicando el factor de descuento, o el factor, vamos a multiplicar este valor por el factor de descuento y nos va a dar el flujo neto actualizado. O sea, este mismo dinero dentro de un año, ¿qué valor tendría con una tasa de descuento del 22%? Entonces, apliquemos la fórmula. Yo voy a hacer la primera aquí en la pantalla. Voy a ampliar la calculadora. Ya la tengo aquí en efecto científico. Y lo vamos a ir haciendo. Entonces, la fórmula dice que 1 dividido, abro paréntesis, 1 más 0.22, cierro paréntesis, y lo elevo, en este caso, a la 1. Y eso me va a dar un factor de 0.819672. De una vez les hago la observación. Eso va a los últimos dígitos va a variar de acuerdo cómo lo hagamos. Por ejemplo, aquí lo hice en la calculadora de la computadora. Pero si ustedes tienen una calculadora, por ejemplo, con el teléfono, va a ser de acuerdo a la capacidad de la calculadora. Podría ser de 10, de 12, de 14 dígitos, dependiendo. Entonces, no importa, porque la variación es muy mínima, ¿de acuerdo? O sea, no se vayan a preocupar en eso. De hecho, el próximo día de clases vamos a trabajar con las tasas, con una tabla financiera y por supuesto ahí solo se utilizan creo que 4 dígitos, ¿de acuerdo? Entonces no se vayan a preocupar por eso. Pregunto, ¿quedó claro cómo aplicar la fórmula? Sí, Lick. De mi parte, sí, Lick, gracias. Sí, licenciado. Lick, perdone, ¿podría repetirlo solo una vez más para estar 100% seguro? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, miren pues. La fórmula dice 1 dividido, y abajo está el paréntesis de 1 más, en este caso la R es 0.22, cierro el paréntesis, y como es el primer año, lo voy a elevar a la 1. Ay, algo no hice bien aquí, perdón.
Voy a volver a hacerlo. 1 dividido, abro paréntesis, 1 más punto 22, no cerré el paréntesis, cierro paréntesis, y ahora lo voy a elevar a la 1. Ahí está. Así es como se debería hacer en la fórmula, ¿de acuerdo? No sé si ahora sí ya les quedó claro. Sí, gracias. Bueno, entonces 0.819672. Veamos acá. En efecto, me da 0.819672. Yo solo estoy utilizando aquí, quiero ver, utilicé 6 decimales, pero no hay necesidad. Pueden utilizar 4, pueden utilizar 5, 6 o lo pueden utilizar todos, ¿verdad? Vamos a tener una variación al final, pero es mínima. Muy bien. Saquen ustedes el segundo, por favor. ¿0.6718, Lick? Bien. 0.671862. Muy bien. Ok, muy bien. Saquemos por favor los siguientes si son tan amables. Si alguien se quedó atrás, alguien no captó, por favor pregunta. Lick, una consulta, ¿qué significaban las siglas FNE? Flujo neto de efectivo actualizado. Muy bien, por factor tiempo voy a poner ya en la información porque ya estamos sobre el tiempo. Aquí están ya los flujos, los 5 flujos. Y ahora lo que hacemos es multiplicar esta cantidad por este flujo y nos va a dar este valor. Quiere decir que al primer año, descontando en el flujo, descontando con el factor de actualización 0.22, esto me suma 196.785.35. Para el segundo año, el segundo flujo. Para el tercer año, el tercer flujo, y así sucesivamente hasta acá. Ok. Ahí están los flujos de efectivo. Muy bien. Pongan atención a algo que les voy a explicar. Aquí nosotros ya podemos deducir si el proyecto es viable o no es viable desde el punto de vista financiero. Fíjense bien. Esta cantidad, 699.850.48, es superior a los 600.000 quetzales de la inversión neta. Si por algún caso esta cantidad fuera inferior,
automáticamente esto no sería viable para el proyecto. ¿De acuerdo? Si esta cantidad fuera menor, no sería viable. Vamos a poner aquí un ejemplo. Tenemos esta cantidad de 599,325. Como pueden darse cuenta ustedes, es inferior a los 600,000 quetzales. Desde aquí nosotros podemos descartar el proyecto, porque nuestros flujos netos actualizados, o sea, la sumatoria que hicimos acá, es inferior o podría ser igual inclusive, ¿verdad?, a la inversión neta. Y nadie va a invertir para no ganar nada, ¿verdad? Entonces aquí estaríamos diciendo que esto no valdría la pena. ¿De acuerdo? Entonces, si nos diera en un proyecto este valor, automáticamente razonamos que en los flujos de efectivo, pero que según la tasa del factor de actualización, la sumatoria de los flujos es inferior a la inversión neta, o es igual a la inversión neta, ¿verdad? O por ejemplo, si nos hubiera dado un 601,300, está muy cerca, o sea, no valdría la pena, ¿verdad? Aunque estuviera superior. Entonces, ese es el criterio que nosotros tenemos que manejar como financieros. Pero pongan atención, porque en un examen de hace algunos años, en forma presencial, algunos estudiantes, ahí siempre hay serie A, B, C y hasta D ha habido. Entonces, a unos estudiantes se dieron cuenta que ellos tenían 2 ejercicios de evaluación de activo, ¿verdad? Entonces estaban ahí reclamando que por qué a ellos les habían puesto 2 y a los otros solo se les había puesto 1. Pero en uno de estos, al hacer la evaluación, daba la sumatoria de los flujos netos actualizados, daba inferior a la inversión neta. Y algunos siguieron trabajando, ¿no? Entonces el criterio ahí lo estaban aplicando mal, porque si la sumatoria de los flujos netos de efectivo actualizados es inferior a la inversión, automáticamente estamos diciendo que el proyecto no es viable financieramente. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, porque les pudiera venir en un examen o inclusive les pudiera venir en un laboratorio. Entonces tienen que estar ahí bastante, pues como decimos normalmente, fijarse bien, ¿va? O ponerse pilas, como se dice comúnmente. Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí, jóvenes. Por favor, ¿hay alguna duda? Si no, por favor, copien. Disculpe, solo qué significa FA. Factor de actualización. Gracias. Muy bien. Lick, perdone, ¿y esos 599,925, de dónde salió, perdone? Es un ejemplo. Ah. Por eso lo tengo en Ok. rojo. Por eso lo tengo en rojo, porque, o sea, no es válido, ¿verdad? Por eso lo tengo en rojo. Así como aquí fue mayor, o sea, son que prácticamente 99,850, factible, si es viable hacer Sí. este proyecto. Anthony, lo de las notas, vamos a ir un poquito despacio porque tenemos que calcular zonas. Y tenemos que ver ahorita laboratorios y algunas cosas más ahí, entonces vamos a ir un poquito lentos para las notas. Yo ya tengo los resultados, pero no solo implica resultados, sino que también implica ver laboratorios, participación, asistencia. Entonces nos vamos a tardar un poquito, pero si me dan chance, digo que ya la otra semana tenemos notas. ¿De acuerdo? Lick, hoy no hubo asistencia, ¿verdad? Bien, ya ahorita lo voy a poner ahorita el licenciado. Ah, ok. Gracias, Lick. 5 puntos de asistencia, dice que está bien. Lick, una consulta, lo del curso del CENSAT, ¿eso de una vez ustedes lo van a agregar o necesita que le enviamos diplomas o algo? No, eso se va a trabajar.
El examen final vale tener una ponderación de 25 puntos. Yo creo que están los 5 puntos de sensato. Sí, ahí en el, ahí lo pusieron en Entonces, el eso va a ser programa. hasta el final. Pero ahorita al finalizar, Sí. esto ya con el licenciado Pineda para que nos pongamos de acuerdo. Mañana que no tenemos clases, nos juntemos ahí en los charros. ¿Cómo se llamaba ahí el lugar que hay ahí en la U? Ya se me olvidó. En Caña, dice, eso sí sabe bien Anthony, ¿bien? Caña, dice. Listo. Lico, una consulta. ¿Eso de ban qué significa? Valor actual neto. Aquí está, mire. Valor actual neto, o sea, el Oh, BAN. eso, licenciado. Vaya. Ahí está ya el licenciado Pineda que va a poner en el chat la asistencia, jóvenes. Y Sergio. Clic con la fórmula del factor de actualización, por ejemplo, es 1 dividido 1 más 0.22 elevado al número de año, digamos, ¿verdad? Exacto. Pero el 1 más, el que va dentro del paréntesis, ese es fijo. Sí. Ese no varía, es constante. Unos ahí son constantes. Ahí las únicas dos variables son la R y la N. Y la R también, porque la R siempre va a ser el factor, o sea, la tasa siempre va a ser la misma. Lo único que va a variar es el año. El año, ¿verdad? ¿Ves? Ah, bueno. Gracias, Luis. El licenciado Pineda subió a Classroom una hojita, es una tabla financiera sobre el valor actual neto. Si son tan amables, el día martes que vamos a tener clases, quiero que por favor la bajen y la tengan ahí en sus manos para que podamos aplicarla, ¿de acuerdo? Les vamos a enseñar cómo se aplica eso.